Hola, Hola, ¿qué tal? bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, con ganas de empezar. A ver, que sube el volumen. Ya, qué bonita la puntualidad, ¿eh? Muchas Sí, gracias. No eso es pasa algo mucho, que... pero gracias. Sí. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien. He estado bien el monte a la mañana y me ha sentado genial. ¿Tú Es dónde una de vives? las... No vives en la ciudad, ¿verdad? Vivo en la ciudad, sí, sí, vivo en la Ah, ciudad. ¿dónde? Mm, En Pamplona, en el centro. Ah, vale, ok. No, porque a Sí, veces he visto unos vídeos en un entorno muy sí. bonito, no sé si es por ahí, pero... Porque Sí, claro, en estos días ha faltado un poco de libertad. a mí lo que me ha faltado es el poder estar en el monte. O sea, es una de las cosas que más he echado de menos en este tipo de confinamiento, porque yo estoy acostumbrada a ir al monte todo el rato. Y es una de las cosas que más me daba sensación como de agobio, ¿no? El no poder andar más allá de eso, ¿no? De alrededor de casa. Ya, Pero ya. bueno, ahora que podemos salir ya, sí, ahora hay que aprovechar y salir como locos. Además, primavera, hay flores, hay cosas para recoger, para recolectar. Así que con muchas ganas. Ya, totalmente de acuerdo. Vamos mejorando poco a poco. Sí, sí, sí. Bueno, empezamos un poco. Mm, Quería explicar dos cositas porque, por ejemplo, yo primera no sé mucho de fermentación mm, y me parece muy interesante. Me gustaría mm. saber más, como te dije, de hecho, Sí, porque siempre la gente piensa, vale, fermentación será vino, pan, pero la sí. verdad es que fermentación es un mundo. Hay Inmenso. diferentes tipos de fermentaciones y contigo queremos un poco descubrir unos secretos de este interesante proceso. Ujú. También algo sobre las bacterias, Sí. si se puede. Y entonces explicar un poco a todo lo que no lo sepan qué es la fermentación. Pues el concepto de fermentación en sí es la transformación de los alimentos a través de los microorganismos. Y claro, dentro de ese mundo de la fermentación, pues existen pues miles de formas, ¿no? O sea, quiere decir que lo que decías tú, el pan, el vino, la cerveza, de hecho hay mucha gente que eso no lo considera como fermentación. O sea, tenemos que tener en cuenta que el 20% de nuestra alimentación son alimentos fermentados. Y hay mucha gente cuando le dices esto que dices el 20%, pero si yo no como fermentos, y dices, bueno, pues el pan, la cerveza, el vino, el yogur, el queso, y la gente dice, ah, eso. Y digo, claro, todo eso y mucho más, ¿no? De hecho, hay fermentación en muchos procesos biológicos en la tierra. O sea, quiere decir que para que las plantas sean capaces, por ejemplo, de absorber el nitrógeno de la tierra, que si no, no Ujú. podrían vivir, hay un proceso de fermentación también. O sea, quiere decir que los microorganismos nos ayudan a descomponer esos nutrientes que nosotros no somos capaces a través de nuestro sistema digestivo o de nuestras características, como es el caso de los vegetales, para hacerlos disponibles, ¿no? Entonces, fermentación hay en muchos lugares que nunca habíamos sospechado o imaginado, ¿no? Es un poco, a veces o sea, es un campo tan grande que hay veces que dices, esto es demasiado, ¿no? Pero bueno, un poco en lo que nos incumbe a nosotros, lo que yo suelo practicar más es el tema de la fermentación, pues sobre todo alimentos y muchos alimentos vegetales. Vale. Y al final es eso, ¿no? O sea, tenemos diferentes formas de procesarlo, puede ser cocinado, puede ser congelado, puede ser de miles de formas, pero la fermentación también es uno de ellos, que hay veces como que no, esto no nos queda claro, ¿no? La fermentación además era una forma de conservación. De hecho, la fermentación viene del paleolítico, pues que cuando nosotros dejamos de ser nómadas y comenzamos a ser Agricultor. agricultores, claro que necesitamos conservar los alimentos. No había neveras, o sea, no había posibilidad de conservar esos alimentos, con lo cual lo que sucedía era que hacía falta como una forma de conservarlos y bueno, se encontró en la sal una forma de conservarlos y además ya no solo de conservarlos, sino de conservarlos de una forma que beneficia también a nuestro sistema, ¿no? O sea, quiere decir que a través del proceso de fermentación conseguimos nutrientes más disponibles, conseguimos ciertos tipos de vitaminas, conseguimos probióticos, que a día de hoy es un poco por lo que más se les conoce, Mm. y bueno, pues al final se acabó quedando. O sea, decir que hasta hace 100 años que no había neveras, era la única forma de conservación y como te digo, pues algo que lleva presente desde hace miles de años en nuestra cultura. Mm, No, por esto es súper interesante y mucha gente no sabe mm, todas estas funcionalidades de la fermentación, ¿no? Y mm, especialmente no se sabe cuáles son los beneficios para el sistema digestivo mm. que tiene la fermentación. ¿Nos dice un poco de esto? O sea, cuáles son las ventajas y por qué nuestro sistema
digestivo se beneficia con algunos alimentos y usando la fermentación natural. Lo primero para entender esto es saber que nosotros no somos un ser. O sea, hay que decir que yo no soy solo Nerea. Nerea es un ecosistema que en biología se denomina holobionte y que en realidad es un ecosistema que está formado por, sí, un organismo que es el que más se ve, que es nosotros como ser humano, pero ese organismo tiene billones de microorganismos. O sea, hay que decir que sin esos billones de microorganismos nosotros no seríamos capaces de vivir. O sea, hay que decir que no seríamos capaces de asimilar los nutrientes, no seríamos capaces de eliminar los patógenos, o sea, hay que decir que nos moriríamos en nada. O sea, y entonces lo que hacen estos microorganismos es eso, ¿no? Pues facilitar los procesos biológicos para que nosotros seamos capaces, en el caso del sistema digestivo, de poder asimilar los nutrientes. Hay que decir que la comida llega a nuestra boca, nosotros la masticamos, ahí hay un montón de enzimas, luego pasa por el estómago, sus ácidos, su tal, bueno, todo el proceso de digestión. Y en todas esas partes de ese proceso de digestión hay diferentes microorganismos que lo que van a hacer va a ser ayudar a las cadenas moleculares de los alimentos, porque los alimentos, yo una zanahoria la veo como una zanahoria, pero en realidad esa zanahoria son un montón de moléculas unidas, ¿no? Y que nosotros tenemos que partir, o sea, a través del proceso de digestión necesitamos descomponerlas o partirlas en moléculas únicas para que nuestro cuerpo las absorba y las lleve al lugar adecuado. O sea, quiere decir que el calcio, pues esto vaya, esto va, ¿no? Si no somos capaces de descomponer esas cadenas moleculares, nosotros no seríamos capaces de absorber los nutrientes. Con lo cual, no sería, o sea, quiere decir que por mucho que comeríamos, no seríamos capaces de nutrirnos, con lo cual no seríamos capaces de crecer, ni de desarrollarnos, ni de nada, ¿no? Y además de tener esa función en nuestro sistema digestivo, hace un proceso de barrera, ¿no? O sea, hay que decir que microorganismos no solo tenemos en el sistema digestivo, sino que todo lo que está en el exterior de nuestro cuerpo tiene esa capa de microbiota, ¿no? Quiere decir que existe una microbiota específica para las pestañas, otra específica para el ombligo, otra específica para las axilas, otra para la boca, otra para la nariz, otra para la vagina. Y cada una de ellas lo que va a hacer es crear un ecosistema adecuado para que ese espacio viva en equilibrio y tenga salud. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo entra un patógeno y yo tengo una buena microbiota, lo que voy a hacer va a ser ser capaz de estar en equilibrio o de conseguir eliminar ese patógeno a través de los microorganismos. Si no, lo que sucedería es que nos infectaríamos continuamente, ¿vale? Que es lo que pasa cuando tenemos una microbiota alterada, una disbiosis o cualquiera de estas alteraciones en lo que sería la microbiota. Entonces, eso es un poco básicamente la Bueno, importancia me de has los... dicho muchísimas cosas, pero de hecho luego hay nuestro mensaje, si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a contestar en directo o al final de Vale. la entrevista. Yo intento Sí, entender sí, más, pero claro, también a veces es bonito, o sea, es bueno escucharlo y verlo, porque claro, la mente asocia un poco lo que escucha con la práctica, pero de momento hacemos un poco de teoría que va sí. súper bien. A mí me parece súper importante entender primero la teoría porque alguna de las cosas que me encuentro mucho en los cursos y en todas las charlas que doy, en los vídeos, en todo lo que esto, es que la gente espera recetas, ¿no? Como si fuera un bizcocho. Yo cojo verdura, añado exactamente esta cantidad de sal y voy a conseguir exactamente este resultado. Error. Eso es como plantar una lechuga y decir, en 30 días me la voy a comer. Si no sale el sol no te la vas a poder comer porque no ha crecido, ¿me entiendes? Ya. Entonces esto tenemos que entender el concepto de fermentación como si estuviéramos trabajando con seres vivos, porque en realidad son seres vivos. Y depende de las condiciones que tengan, van a funcionar de una forma o de otra, ¿no? Y esta parte de la teoría para mí es muy importante para luego no confundirnos, ¿no? Que no se nos haga como un lío en la cabeza, ¿no? Sino que una vez que entiendes esta parte, luego todo lo demás va a ser mucho más sencillo. De hecho, hablabas de condiciones. ¿Hay condiciones necesarias para que se produzca el proceso de fermentación? Claro, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que queremos, multiplicar o qué es lo que queremos que crezca en ese proceso de fermentación, ¿no? O sea, hay que decir que si yo, por ejemplo, quiero hacer unos vegetales fermentados, quiero que crezcan las bacterias acidolácticas. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un alcohol, necesito que crezcan las levaduras. Si quiero hacer una masa madre, necesito que crezcan las levaduras. Y cada uno de esos microorganismos es un poco como, yo siempre lo explico como si fueran plantas, ¿no? Porque a veces como no vemos los microorganismos, no nos los imaginamos.
pero al final sería un poco como darle las condiciones adecuadas, específicas a ese microorganismo para que pueda proliferar. Entonces tú en casa, por ejemplo, tienes una planta que necesita sol, otra que necesita sombra, otra que necesita agua una vez al mes y otra que necesita agua todos los días, ¿no? Entonces, una vez que tú sabes cómo se va a comportar ese organismo, tú lo que tienes que hacer es darle las condiciones adecuadas. Entonces, claro, condiciones adecuadas hay muchas. O sea, hay unas que necesitan más temperatura, otras menos temperatura, otras azúcar, otras sal, otras oscuridad, otras luminosidad. O sea, cada una tiene las suyas específicas. Entonces, esto también es muy importante cuando empezamos a fermentar, saber qué es lo que queremos proliferar, o sea, saber qué microorganismo es el que yo quiero proliferar. Y este concepto también es muy importante para entender por qué yo creo un desequilibrio en lo que sería mi sistema, ¿no? O sea, quiere decir que yo, por ejemplo, en mi sistema digestivo, en el intestino delgado, o sea, en el intestino grueso, debe de haber más bacterias acidolácticas. Si yo, por ejemplo, en mi alimentación no le estoy dando comida a esos microorganismos, van a empezar a crecer otros, ¿no? Y hay un caso muy claro que tiene mucha gente en la cabeza seguramente, que es la candidiasis. ¿Por qué hay tanta candidiasis? Porque nosotros le estamos dando de comer. O sea, no es que la candidiasis sea mala, sino que lo que estamos creando es un desequilibrio en ese ecosistema que nosotros queremos porque le estamos dando unas condiciones adecuadas a un microorganismo para que prolifere más que otro, ¿vale? Entonces, fuera también pasa lo mismo. Y eso también lo suelo decir mucho en los cursos, ¿no? Lo que vemos fuera también pasa dentro. Entonces, dentro no sucede ninguna cosa mágica, sino que si tú proliferas algo fuera, también va a proliferar eso dentro, ¿no? Por eso también se recomiendan ciertos tipos de fermentados dependiendo las necesidades que tú tengas, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Vale, pero ¿y dónde vamos a ver, por ejemplo, todo esto? O sea, ¿cómo sabemos de qué necesita nuestro organismo? Y una vez que lo sabemos, ¿dónde podemos ver la manera correcta de equilibrar lo que tenemos, lo que comemos? Porque creo que también cada uno tenga una dieta, por ejemplo, diferente, pero tú me estabas hablando del hecho que básicamente nosotros somos equilibrios de organismo, nuestro organismo está hecho de microorganismos. ¿Cómo nos enteramos de todo esto? Pues claro, cada uno de ellos, cada uno de los problemas en el sistema digestivo da unas, ¿cómo se dice? Da unas, como unas señales específicas. O quiere decir que unos, por ejemplo, pues hacen que las heces huelan mal, otras, por ejemplo, dan aires, otras, por ejemplo, en el caso de la candidiasis, hace que tengas muchas ganas de comer dulces. O quiere decir que cada una de ellas te va a pedir un poco sus necesidades. Entonces, cuando tienes un sobrecrecimiento de un tipo de microorganismos, dependiendo de los síntomas que tú tengas, tú vas a saber qué específicamente es lo que más te está creciendo, ¿no? Vale. Y bueno, es complicado, o sea, quiero decir que para esto hay muchos estudios y luego hay algo que también hay que entender, que nuestro microbioma o ese ecosistema que nosotros tenemos dentro está directamente ligado a nuestra genética. ¿Vale? O sea, hay que decir que... Y luego que no todos físicamente somos iguales. Por ejemplo, los japoneses tienen 1 metro más de intestino. Y eso, sí. No. O sea, los japoneses tienen 1 metro más de intestino. Sí, y la gente, las culturas, por ejemplo, han sido más habituadas a comer alimentos de origen animal, tienen un sistema digestivo más corto, ¿vale? Porque Claro, si ellos desde hace miles de años llevan comiendo carne y tienen la necesidad de comer carne, por ejemplo, los inuit es que no tienen otra cosa que comer alrededor, porque todo es hielo, no hay vegetales. Si tuvieran un intestino tan largo como los japoneses, se les generaría podredumbre. Entonces ellos tienen un microbioma específico adaptado a ese lugar y a esa zona. Y esto lo podemos enganchar también a que es muy importante comer alimentos de la zona, porque en realidad tu cuerpo genéticamente está adaptado a tu entorno, con lo cual es muy importante que tú comas los alimentos de tu entorno, porque también otro sistema que tienen los microorganismos para poder sobrevivir son las mutaciones. Entonces, los microorganismos lo que están haciendo es mutar continuamente para generar anticuerpos para poder sobrevivir al entorno. Entonces, cuando yo me como una zanahoria de mi huerta, en realidad me estoy comiendo anticuerpos adaptados para los patógenos que existen alrededor. ¿Vale? Entonces aquí es como que vas enlazando una cosa con otra y en realidad tiene mucho sentido. Y los microorganismos al final lo que a mí siempre me gusta decir es que tenemos que hacernos amigos de ellos, tenemos que tener una relación bonita con ellos porque verdaderamente son los que van a hacer que seamos capaces de adaptarnos o no adaptarnos. Y aquí lo estamos viendo muy claramente con el COVID, ¿no? ¿Quién está superando el COVID? El que tiene el sistema inmune
alto. ¿Y cómo tienes el sistema inmune alto? Porque tú tienes una microbiota que está al 80% relacionada con tu sistema inmune y que está adaptado a ti y a tu entorno, con lo cual va a ser la que verdaderamente te proteja de todo lo que tienes alrededor, ¿no? Si tú no cuidas ese sistema digestivo y esa microbiota, lo que va a suceder es que todo tu cuerpo, tu sistema está continuamente trabajando para poder adaptarse y llega un momento en el que se queda totalmente, pues eso, desnaturalizada y agobiada y agotada, vamos. Claro. Hay dos preguntas sobre qué se tiene que comer, qué fermentados son adecuados para el estreñimiento y otro que sí, que dice que si hay estreñimiento, que nos aconsejas. Pues el estreñimiento puede ser por diferentes razones. Claro, quiere decir que primero tenemos que ver cuál es la razón del estreñimiento. O sea, quiere decir que igual no son los fermentados lo que tenemos que cambiar, igual es la dieta específica que estamos comiendo que no está adaptada a nosotros o que no está, pues que no está funcionando bien, ¿sabes? Que algo está pasando en tu sistema que no está creando un sistema digestivo que funcione correctamente, ¿no? Entonces, antes de pensar en comer alimentos fermentados, tendríamos que pensar en el global de la dieta. Si esa dieta tiene suficiente fibra, si esa dieta tiene suficientes vegetales y luego también si genéticamente estás predispuesto a todo esto, ¿no? Y luego también tiene mucho que ver la fuerza que tiene nuestro sistema digestivo, los movimientos peristálticos, ¿no? Nuestro sistema digestivo es una musculatura, los órganos son músculos y esa musculatura lisa que se mueve de una forma automática genera impulsos y lo que va haciendo es mover la comida a través de todo el sistema digestivo. Y muchas veces lo que sucede es que perdemos fuerza digestiva. La pérdida de fuerza digestiva al final se traduce en que los movimientos peristálticos no son lo suficientemente fuertes como para que el bolo de comida pase a través del sistema digestivo. Entonces, una vez que sabemos que eso funciona bien, tendríamos que ver qué tipo de probióticos podríamos meter. De todos modos, siempre que hay una dieta, o sea, en cualquier dieta, a mí los alimentos fermentados que más interesantes me parecen para el sistema digestivo son los fermentados en sal. O sea, que decir chucrut, kimchi, o sea, todos los vegetales fermentados en sal, yo creo que son los más interesantes. Vale, luego hay otra. ¡Ay! Un amigo con nosotros. Perdón. No, tranquila. Hay otra pregunta que dice, he leído que es mejor la cebolla fermentada que cruda por la digestión. Sí, podría explicarlo un poco más. Sí, todos los alimentos fermentados, todos, absolutamente todos, pasan un proceso de predigestión. ¿Vale? Nuestro sistema, lo que te decía antes, ¿no? Rompe las cadenas moleculares y eso también lo vemos fuera. O sea, quiere decir que yo, por ejemplo, pongo una cebolla a fermentar y además de fermentarse y crear probióticos, esas cadenas moleculares van a estar ya de alguna forma predigeridas, con lo cual todo alimento que tú comas fermentado va a ser más suave para tu sistema digestivo. Y ya no solo los vegetales, sino también sobre todo el tema de legumbres, cereales, frutos secos, semillas. Es muy importante que pasen un proceso mínimo de fermentación de 12 o 24 horas para que cuando nosotros los consumamos verdaderamente nuestro sistema sea capaz de digerirlo. Porque si no, nos va a pasar un poco como con el gluten, ¿no? Que al no crear alimentos con gluten que sean fáciles de digerir, llega un momento en el que creas una intolerancia, ¿vale? Entonces, todo alimento que está fermentado siempre va a ser más fácil de digerir. Vale, perfecto. Bueno, sí, siguen las preguntas, lo vamos mirando. Sí. Gracias, me parece todo súper interesante y sabía, creo, un 10% de lo que me has dicho, así que será muy bien. Y hablamos también de bebidas probióticas, porque yo no tengo idea, la verdad, de qué son. Sé que hacen bien, pero no sé por qué. Sí, bueno, bebidas probióticas hay muchas, o sea, hay que decir que podemos encontrar la cerveza, el vino, todas estas que son alcohólicas. Para mí ese es un gran grupo de bebidas probióticas que normalmente no lo suelo explicar mucho porque siempre que contienen un poco de alcohol pues ya no son tan beneficiosas para nuestro sistema, aunque si la graduación es baja no pasa nada. Pero luego también están las bebidas fermentadas probióticas, que en este caso tendríamos el kombucha, el kéfir, todas las bebidas, por ejemplo, el champán de Sauco, el fly de boniato, todas estas. Que crecen a través de levaduras, ¿vale? Lo que estamos proliferando allí son levaduras. Y luego tenemos otras bebidas probióticas, como es el caso de el Kvass, que es una bebida probiótica
pero que está fermentada con sal y que lo que estamos creciendo son lactobacillus o las bacterias acidolácticas. Entonces aquí hay una gran diferencia entre esas tres, ¿no? Las alcohólicas, las de levaduras y las de bacterias acidolácticas. Todas ellas son beneficiosas y sobre todo son muy fáciles de preparar y muy fáciles de tomar, ¿vale? Siempre solemos entrar en duda de lo estaré haciendo bien, esto igual me voy a envenenar, el típico miedo que nos entra con los alimentos fermentados. Y las bebidas probióticas a mí me parece una forma muy fácil de empezar porque eso, ¿no? Son como fáciles de preparar y muy pocas veces generan problemas o generan dudas en la elaboración y son fáciles también de beber, sobre todo en la primavera y verano que estamos yendo hacia esta época, ¿no? Pues a mí me parece una buena forma de tomar líquidos. Pues en vez de tomar, yo siempre que salgo, por ejemplo, a la calle, voy a un bar, o hay bebida alcohólica, o hay bebidas azucaradas, que tampoco tomo, o hay zumos que normalmente suelen ser guarros, entonces no tampoco, y no, dices, jolín, pues hay que hacer una verdadera campaña para que estas bebidas probióticas también comiencen a entrar ya no solo en las tiendas, porque kombucha y kefir de agua sí encuentras en las tiendas, pero en los bares, por ejemplo, no encuentras, ¿no? Y yo siempre digo, no, hay que crear esa demanda, o sea, hay que ir a los bares y preguntar todas las semanas si has traído ya kombucha, hasta que ya te digan la pesada de la kombucha, ya te he traído la kombucha. Ya está. Ya está. Sí, no, sí, sí, correcto. Sí. No, de hecho, esto es lo que decimos siempre, que todo a poco puede cambiar, claro, no vamos a tener un cambio desde hoy a mañana, pero que la demanda del consumidor es lo que hace la diferencia. Si claro, al final, o sea, que yo, por ejemplo, que he tenido tienda, he trabajado en bares, he trabajado en restaurantes, y yo igual no veía la necesidad de traer un alimento. Pero si venía una persona y me decía, encarga esto, que es súper bueno y no sé qué, y de repente lo traías y se vendía un montón. Y tú nunca lo habías pensado porque quizás tú no habías tenido la necesidad o no veías que ese alimento quizás iba a ser bueno para ti o para los demás o lo que sea, ¿no? Y de repente ves que sí que funciona, ¿no? Y de repente se convierte en un producto que bueno, pues que lo has conocido nuevo y que está funcionando bien, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ir a las tiendas, ir a los bares y, pues, por ejemplo, pues pedir comida vegana, pedir kombucha, pedir té kukicha, pedir leche vegetal. Antes nadie ni en ningún bar tenía leche vegetal. Ahora vas a los bares y tienen leche vegetal. Y eso es porque hay una demanda y porque al final ellos, o sea, hay que decir que si tú se lo pides, ellos lo van a meter, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que hacer campañas de pedir lo que queremos. Sí, pero campaña con conocimiento, ¿no? Porque al final claro. la campaña esta de la leche vegetal ha empezado cuando han, entre comillas, destruido toda la industria de la leche normal, la leche de vaca, y solo desde ahí se ha entendido la importancia de beber una leche alternativa. Ya, sí, lo que pasa que, bueno, pues hay veces que quizás no controlas de qué forma tú estás transformando eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ir como de alguna forma concienciando, ¿no? Yo creo que ahora tenemos la posibilidad a través de las redes sociales de crear mucha conciencia, de llegar y de explicar a la gente el porqué de las cosas, ¿no? Y que eso vaya calando, ¿no? Y hay veces que nos parece que, pues yo qué sé, pues voy a publicar esto y te parece que no va a llegar a nadie y luego verdaderamente, y a mí me ha pasado, yo llevo un montón de años en esto, ¿no? Y de repente, unos años después te dicen, no, es que, jolín, yo a ti te conozco porque vi un vídeo hace 5 años tuyo y desde aquel día hago chucrut en mi casa y digo, joder, o sea, ¿no? Es como que te quedas diciendo, yo que pensaba que eso no lo había visto nadie. Y fíjate, tú estás creando conciencia porque esa persona seguramente le habrá enseñado ese chucrut a otra persona, esa persona a otra persona y a otra persona, ¿no? Y ese pequeño grano que te habías puesto se ha convertido al final en una gran bola, ¿no? que se genera positiva para el resto de las personas. Así que el fly de Boniato es una bebida probiótica. Es una bebida probiótica, sí. Es similar a lo que sería el kombucha. Lo que pasa que en este caso crecen más levaduras, no crecen el kombucha. Es una mezcla de lo que sería un SCOBY, que en inglés es Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, que es cultura simbiótica de bacterias y levaduras. Lo que tenemos ahí dentro es como una especie de ecosistema que vive de una forma, o sea, necesitan tener un equilibrio para poder proliferar y ese equilibrio está compuesto por bacterias y levaduras. En el caso del fly de boniato, de la cerveza de jengibre, sí que existen bacterias también, pero proliferan en mucha mayor medida lo que serían las levaduras, ¿vale? Que sería lo mismo que la cerveza o sería lo mismo que
que el champán de Sauco, que sería lo mismo que el vino. Lo que pasa es que en este caso el Fray de Boniato, como tiene mucha menos cantidad de azúcar o de endulzante, la graduación de alcohol va a ser menor. ¿Vale? Que esto es algo también que me pregunta todo el mundo, ¿cuánto alcohol tiene? Digo, es que esto depende directamente del endulzante que tú utilices y necesitas un alcoholómetro para medirlo. O sea, hay que decir que no hay una regla básica, vas a añadir tanto y te va a salir tanto. O sea, no hay, eso no existe, vamos. Vale, ambos esta receta están en tu perfil y aconsejo Sí, todo de irla a ver porque yo también y sí. eso es súper diferente, algo súper Mm, diferente, está bien explicado. Has hablado también del Sauco, he mm, visto que has hecho champaña, cosecha de champaña de mm, Sauco. mm. ¿Qué es? ¿A qué sirve? Sí, Es verdadero champán? bueno, verdadero champán no, porque el champán es de uvas y si nos escuchan los franceses igual aquí nos cortan el cuello directamente, pero bueno, le vamos a llamar champán, se le podría llamar vino o cualquier otra bebida. Vale. El champán de Soco yo lo tengo mucho, mucho cariño porque es un fermento que aquí en Pamplona, cuando tenemos Sanfermines, además de los bares y otros sitios, antes, hace un montón de años, había como unas, le llamamos chopnas, que eran como una especie de casetas que los colectivos ponían para sacar dinero para poder tener esa financiación y pues, para hacer real los proyectos, ¿no? Que había un montón de proyectos que eran todos bastante alternativos, pero bueno, eso ya desapareció. Y uno de los proyectos era un pueblo ocupado que hay aquí en Pamplona que se llama La Cabe y ellos preparaban champán de Sauco todos los años y en ese puesto que tenían siempre vendían champán de Sauco y yo pues esto lo consumo desde que tenía, o sea, hace 25 años, o sea, desde que tenía 15 años. Y entonces al tiempo aprendí a prepararlo y yo la verdad que le tengo mucho cariño pues porque el Sauco además es una flor que tiene un aroma para mí maravilloso y que ahora mismo, por ejemplo, Pamplona está lleno de Sauco, ¿no? Entonces, esto simplemente lo que tenemos que hacer es recolectar las flores, añadirles agua y un endulzante y con las propias levaduras que tienen las flores y el endulzante que nosotros le hemos añadido, que sería la comida que van a comer esas levaduras, lo que vamos a conseguir es una bebida espumosa que no es champán, pero lo que pasa es que cuando lo abrimos hay veces que salta para arriba y bueno, que al final es una bebida probiótica que es muy buena y muy fácil de hacer. O sea, es muy, muy, muy sencilla. Lo único que hay que tener cuidado es que no se cree tanto gas en la botella como para que explote, que a mí el año pasado me pasó. Me explotó una botella de cristal entera y la verdad que me da bastante miedo. Entonces, el fly de boniato, este tipo de bebidas son muy sencillas de hacer y están muy buenas. O sea, que se hacen en 4 o 5 días y el resultado es maravilloso. Nunca lo he probado, pero tengo ganas de Sí, probarlo. sí, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y entonces son flores, ¿no? Son flores. Uno no piensa en todas estas propiedades de las flores, de hecho. O sea, me has dicho ahora una, Sí. pero, o sea, las flores pueden ser bebidas, se pueden Mm. conservar. Hay muchas propiedades de las flores. ¿Nos dice Claro, algunas de estas? mira, las flores las podemos conservar de muchas formas. Hay que decir, las podemos conservar, por ejemplo, en bebidas. También se puede conservar en sal, como si fuera pues le vas añadiendo sal como si fuera una fermentación. Y Mm, normalmente la forma que se consumen ahora son secas, en forma de infusión, ¿no? Pero sí. también es verdad que hay otras formas de conservarlas que también son muy buenas porque también estás activando otro tipo de alimentos como son los probióticos, ¿no? Aquí es importante saber específicamente qué flor necesitamos o qué planta queremos saber porque cada una de ellas tiene sus propias características específicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el regaliz que nos va a ayudar a la digestión, el Mm, anís que nos va a ayudar también a la digestión, el tomillo que nos va a ayudar a la garganta. Cada una de ellas, bueno, pues tiene sus especificaciones mm. y también es muy importante cuando recolectarlas, porque depende cuando las recolectes, pues los beneficios cambian, ¿no? Aquí hay, la verdad que sería como un libro gigante abierto, porque es mucha la información que ahí podemos tener. Claro, sobre las flores. Te llaman doctora bacteria. Porque, bueno, he entendido, ¿no? Que también los organismos de los cuales hemos hablado, bueno, un poquito tocado, son bacterias también. Son bacterias, son bacterias. Así que cuando hablamos de una bacteria no es que siempre negativo. Es que, o sea, nos tenemos que dar cuenta que el 99,9% de las bacterias que existen son beneficiosas y esto es un concepto muy importante. Y verdaderamente hay una campaña gigante bueno, pues desde el descubrimiento de los antibióticos que parece que son nuestros enemigos. Mm, Límpialo todo con lejía, desinféctalo todo, elimina, o sea, yo por ejemplo ahora mismo, o sea, estoy hasta el moño de entrar en las tiendas y que me digan que me ponga gel.
Y digo, que no me voy a poner gel. Y la gente me dice, ¿pero por qué no te pones gel? Le digo, porque voy a matar a mis bacterias. Y el otro día una señora me miró con una cara y dije, es que a ver, o sea, mis manos tienen un ecosistema. Entonces, si yo elimino las bacterias de ahí y el coronavirus está ahí y lo toco, me va a infectar. Pero si tengo mi grupo de bacterias, me va a ayudar. Entonces, para mí son conceptos que son importantes de, no sé, como de cultivar, ¿no? O sea, que la gente verdaderamente llegue a entender que todas esas bacterias que tenemos a nuestro alrededor verdaderamente trabajan para que nosotros estemos bien y trabajan para que el ecosistema funcione correctamente, ¿no? Claro. Entonces yo siempre digo lo de doctora bacteria, pues porque hay veces que hay que hacerles un poco de boca a boca, ¿no? De hecho, no se habla de esto, pero a mí es un tema que me gusta mucho, es que hay muchas bacterias y muchos microorganismos en peligro de extinción que son vitales para poder vivir. Y a través de los antibióticos, del exceso de limpieza, estamos eliminando esa biodiversidad. O sea, yo me acuerdo de pequeña que iba a la calle y había sapos, había lombrices, había bichitos en el suelo y ya no hay. Y es un ecosistema que estamos matando. Y que sin ese ecosistema que tendría que estar ahí, todo el equilibrio de nuestro alrededor también se pierde, ¿no? Pues nosotros es un poco lo mismo, ¿no? Si yo empiezo a eliminar bacterias beneficiosas que están trabajando para que mi cuerpo funcione correctamente, lo que voy a hacer es perder ese ecosistema, ¿no? Entonces, una vez que lo pierdo o que esas bacterias desaparecen, va a haber enfermedades que no vamos a ser capaces de poder eliminar de una forma natural, ¿no? Sino que siempre va a ser a través de antibióticos o de cualquier medicamento, que es que no tiene ningún sentido porque nosotros es algo que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay el Echerichia coli, que se dice que puede llegar a crear cáncer gástrico. Sí, puede llegar a crear cáncer gástrico, pero también nos ayuda a no tener cáncer de nuestra faringe, ¿no? Entonces, el problema es que estamos alterando los ecosistemas. O sea, el problema no es que tengamos patógenos en nuestro cuerpo, porque siempre los vamos a tener, sino en qué medida los tenemos. Hay que decir que la candidiasis no es mala. La candidiasis es mala si si la cándida crece en exceso, pero la cándida es algo natural que nosotros tenemos que tener en nuestro sistema, ¿no? El problema es qué nos estamos dando de comer o de qué forma estamos habitando, que estamos creando un desequilibrio. Entonces aquí habría que hacer como esa valoración, ¿no? Y bueno, pues el tema de la doctora bacteria viene un poco por ahí, ¿no? El volver a crear o a cultivar ese amor por los microorganismos y volverlos a ver de una forma un poco más amable, más cariñosa, más, no sé, pues lo mismo que el gato, también yo, ¿sabes? Yo tengo aquí mis bacterias y las quiero cuidar todas. Te entiendo perfectamente, no quiero hablar mucho de esta temporada porque claro, con el tema del coronavirus, primero nos pueden cortar el live directamente a lo mejor, y en segundo, bueno, decimos que es algo que no se sabía, escuchamos un poco de todo, pero el tema de la bacteria es así, o sea, cuando éramos más pequeños era más común que si algo de comida caía por el suelo, se daba otra vez al niño y decía, haces anticuerpo, una frase muy banal, pero que explica totalmente que claramente tu cuerpo necesita de bacteria porque si no, no se puede defender. Claro, es que es así. Claro, es que es así. Esto haremos entonces otra entrevista solo sobre el mundo de las bacterias. Y he visto que vas a hacer un taller sobre cómo hacer el tempeh, ¿lo digo bien? Sí, tempeh. Tempeh, que me encanta. A mí también. Es buenísimo. Así que lo vamos a seguir. Sí, muy bien. Y bueno, yo te agradezco mucho estar con nosotros hoy. Hemos hecho un pupurrí, hemos dicho un poquito de todo. Sí. Claramente espero que la gente se pueda interesar un poco a la temática y ser curiosa y querer saber siempre más y a lo mejor preguntarte directamente en tu perfil y a ver si en futuro a lo mejor podemos hacer también algo live. Sería genial, yo la verdad que estoy encantada porque a mí me encanta hablar de este tema y sobre todo me gusta mucho pues eso, ¿no? Como difundir un poco el amor, ¿no? Esta forma de ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Que no muchas veces cuando estudias biología o estudias este tipo de cosas, ¿no? Siempre hay una tendencia a pensar que nosotros somos el ser más importante de este mundo y en realidad no es así. O sea, hay que decir que nosotros somos una parte de la cadena, pero si no hubiera microorganismos, nada de lo que vemos existiría, absolutamente nada. Y ya no solo microorganismos, sino esa cadena tiene que estar bien completa y la estamos rompiendo, la estamos desequilibrando. Y eso al final va a tener
verdaderas repercusiones negativas en nuestro entorno, ¿no? Entonces, yo creo que está muy relacionado a la fermentación y toda la comprensión de este concepto en verdaderamente crear un amor hacia nuestro entorno y hacia todo lo que nos rodea. Claro. Bueno, a ver si la gente siempre más se anima a hacer cosas y yo prometo que haré algo, una de tu receta Sí. y voy a grabar o voy por lo menos a sacar foto y te la voy a pasar para Genial. hacer un Me poco de encanta, me encanta. seguimiento. Recuerdo que claramente nuestra entrevista estará en nuestro perfil de Instagram y también luego la pondremos en el canal de YouTube y que si alguien no te conocía, que te busque en Instagram y que te hagas preguntas y compartimos cuanto podemos de todo lo que sabemos sobre este tema. Muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad que ha sido un placer. Muchas gracias, Nerea, ha sido un placer para mí. Sí. Y gracias a todo el mundo que ha estado por ahí también. Ya, ahora lo saludo. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós.